hermanos, en Mateo 24, verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que le dé el alimento a tiempo? Amén, hermanos, para que le dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Amén. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre todos sus bienes le pondrá. Qué precioso, hermanos. Es una escritura para el tiempo tan malo que vivimos hoy, hermanos, de incredulidad, que no hay lugar para la palabra de Dios. Esto es maravilloso. Oremos, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias en esta hora. Y Señor, estamos luchando por el alimento. No nos ha faltado, Señor, ha sido muy bueno. Hemos tenido alimento en abundancia, Padre. Solo que nos permitas tener la vista fija en ti para no desviarnos, Padre, y llegar a la meta. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Así lo pedimos, así lo creemos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, fíjense que este versículo es tan tremendo que realmente con nuestras mentes finitas nosotros no logramos visualizar todo el panorama de los siglos que hay con respecto a ese versículo. ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Fíjense ustedes, al cual puso su Señor sobre su casa. O sea que es un predicador especial al cual el Señor puso sobre la casa. O sea que no es cualquier siervo. Tiene una ubicación especial. Así dice la Escritura. Entonces, mis preciosos hermanos, lo alaba especialmente porque es un tiempo sumamente difícil el que estamos viviendo, pero con Cristo no hay nada difícil, hermanos. Yo realmente he visto los problemas de incredulidad, de la edad, de las olas de interpretación y todo eso, pero aquí estamos, hermanos. Aquí estamos, desayunamos bien, dormimos bien, estamos, claro, ya no somos los jovencitos de ayer, pero aquí estamos por la gracia de Dios en pie, mis amados hermanos. Hasta aquí podemos decir, el Señor nos ha ayudado. Amén. Entonces, alcanzar esa bendición del siervo fiel, yo creo que pertenece al grupo de los que hubiéramos quedado. No es de las edades, porque todas esas profecías ya pasaron. Ya identificamos aquí, hermanos, el tiempo del fin. Fíjense ustedes que he estado leyendo, anoche me acosté tarde estudiando, leyendo. A mí me gusta mucho escudriñar, leer, vivir en el Señor nada más. Y fíjense, hermanos, que me encontré ahí, ¿verdad? Ustedes saben los libros que he estado leyendo, y
de distintas religiones, de los restauradores, los que quisieron tomar el papel de Elías, el papel de la restauración prometida en Mateo 17. Es algo tremendo. Amén, Señor. Y ese movimiento empezó en Inglaterra, ¿verdad, mis hermanos? Hubo Inglaterra hacia el siglo XIX, siglo XVIII. Inglaterra era la cumbre del protestantismo, porque Alemania, debido a la doctrina que tuvo Lutero, que fue muy conservador. Lutero fue el precioso mensajero, pero tuvo un mensaje bastante conservador en la política. Él respetó a lo establecido, pero se dio, Dios lo permitió. Se tenía que dar el calvinismo, que Calvino, con su carácter, tenía muchos errores, porque aún Lutero acababan de salir del catolicismo y casi que eran medio católicos en su ritualismo, en su liturgia, en todo eso, porque venían saliendo. Ustedes saben que cuando un hombre es sacado de un río, pues viene botando agua de ese río. A él ya lo sacaron, él ya salió, pero trae agua de ese río. Así son las cosas en la cuestión de los mensajes, la psicología y todo eso. Nosotros arrastramos ciertas cosas de nuestra vida, de las iglesias donde estuvimos, la familia, etcétera, y eso cuesta ir desembarazándose de eso. Dios hace un trabajo ahí con el vaso, ¿verdad, hermanos? Con cada uno de nosotros, para irnos limpiando y dándole forma como Él quiere. Ahora fíjense, hermanos, que Inglaterra, porque agarraron esa doctrina de Calvino, que la política, si no estaba al servicio de la Biblia, no servía. No servía. Entonces, de ese mensaje tuvieron la fuerza de hasta decapitar a un rey, cosa impensable en ese tiempo. La gente que lo iba a hacer temblaban y decían: es que los reyes son puestos por Dios. Esa era la doctrina dominante, pero hasta ese momento así era. Pero en Inglaterra se dio un movimiento presbiteriano, un movimiento puritano, que interpretó la Biblia diferente, y hubo un hombre tan valiente, que fue soldado, fue creyente, Oliverio Cromwell, que ese, hermanos, dijo, enjuició al rey y dijo: hay que cumplir la sentencia, que es de muerte. Y lo decapitaron. Gracias a ese hecho, Inglaterra surgió. Inglaterra tuvo dos hechos formidables. En primer lugar, se separó de Roma. Tuvo el valor de hacerlo, que también era una cosa que, cuidado, porque Roma era la sede de Dios, imagínense, pero ellos tuvieron valor de separarse de Roma. Y el otro hecho
es esa revolución gloriosa que decapitó al rey, rompió la tradición política. Hay una situación que hay que comprender, que también los ingleses, en una importante cantidad, eran creyentes. Las élites, los poderosos, no eran católicos, eran creyentes. Había, por supuesto, catolicismo, había población católica, pero era más guerrera y fue más fuerte la protestante. Entonces tuvo élite, hermanos, tuvo élite verdaderamente creyente, algo que nosotros no hemos tenido. Usted me dirá, pero estuvo aquel personaje que era, ya es un evangelio, hermanos, en el tiempo del fin, que no tenía la fuerza de aquellas edades. Amén. Aleluya. Y tuvieron la suerte de que había bastante gente, porque la población era numerosa defendiendo el protestantismo. Entonces, mis amados hermanos, Inglaterra era el foco de los misioneros, el foco del debate teológico y todo eso, y ahí se dio escritores tremendos como Thomas Newton, como Sir Isaac Newton. Ellos empezaron a mover ahí números, a hacer números. Pues Sir Isaac Newton pues era matemático, ¿no? Y le gustaba hacer eso, y era creyente. Y Sir Thomas Thomas Newton era un obispo que tenía una erudición bíblica tremenda, y él fue el que estableció la interpretación de día por año. Día por año. Claro, en la escritura hay que tener cuidado, porque es cierto que el día por año está bien establecido, pero también la escritura dice que un día delante de Dios es como 1000 años. O sea que eso de un día por año tiene dos rostros, ¿no? Un año literal, o bien un milenio. Amén. Entonces, se dio un movimiento en Inglaterra en que hubo como brotes de pentecostalismo en el siglo XVIII, como unos casi 100 años antes del pentecostalismo. Inglaterra, como dice un escritor famoso, Inglaterra me inspira a mí, dice, un rumor de Biblia y de batalla. Qué precioso, ¿verdad? Amén. Inglaterra, el país de un rumor de Biblia y de batalla. Amén, Señor. Se me pone la piel china. Aleluya, Señor. Aleluya, precioso, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, se dio ese movimiento de profecía, de calcular día por año, y ocurrieron en el mundo en 1800 unos acontecimientos que pues a veces nosotros los hombres somos muy precipitados, ¿verdad? Y entonces se dio el movimiento de Napoleón, que capturó al Papa y todo eso. Y cuando ocurrió eso en Inglaterra, muchos protestantes dijeron: se acabó la Iglesia Católica, se acabó el papado, ya es el fin. Esa era la conclusión, ¿no? Ya es el fin.
Imagínense ustedes que nosotros viviéramos en 1800 y vemos que al Papa lo llevan preso, y vemos que se levanta un Napoleón liberal, reformista, no al estilo la Edad Media, ¿verdad?, católica y con dictaduras y cerrados y todo aquello, sino con un código nuevo, con escritores nuevos, y que el hombre, los derechos humanos en Francia y un montón de cosas. Entonces la parte religiosa dijeron: es el tiempo de la venida de Cristo, y sacaron números. Y una de las interpretaciones que tuvieron es que los 1260 días 1260 días de Apocalipsis 12, hermanos, los aplicaron a ese acontecimiento. Se vinieron desde el 538, en que hubo un auge católico, y hasta unos dicen 1798, otros dicen 1799, y que ahí había terminado el Papa, que era el tiempo de que se acababa la bestia. Pero mis amados hermanos, en realidad hoy comprendemos, con la historia que ha seguido pasando, que ha seguido ocurriendo, hoy comprendemos que solo fue una etapa, no fue el fin. ¿Me están oyendo? Solo fue una etapa, pero no fue el fin de la poderosa institución del Papa y la Iglesia Católica. Pero ellos se fueron por ahí y vinieron otras interpretaciones. Sí, ellos creyeron que entonces era el tiempo del fin. Fíjense bien, ellos dijeron: es el tiempo del fin. Entonces, en la Escritura, especialmente en Daniel, encontramos muchos acontecimientos claves de la segunda venida de Cristo para el tiempo del fin. El libro estaba sellado hasta el tiempo del fin. Miren qué importante. ¿Me están oyendo? Qué importante es localizar verdaderamente el tiempo del fin. Porque ya ven, yo lo he tenido algunos mensajes y probablemente no nos damos cuenta de qué está ocurriendo, qué estamos haciendo. Entonces ellos interpretaron que eso marcaba el tiempo del fin, y dice: correrán para acá. Dice: miren, el ferrocarril, dicen ellos, transporta hoy en 1830, transporta millones de personas de una manera tan rápida, moviéndose de aquí para allá. Ellos así interpretaron la Biblia. Y como mucha ciencia, apareció el motor, apareció el motor de vapor, aparecieron inventos como el telégrafo, y todas esas cosas. Ellos dijeron: aumentaráse la ciencia, es el tiempo del fin. Lo que dice Daniel en Daniel 12. ¿Me están siguiendo, hermano? Entonces ellos hicieron cálculos de los 1260, y si nos vamos a Daniel, ellos hicieron otro cálculo ahí bien tremendo de los 1335.
Entonces ahí hay, hermanos, 75 días que ellos dijeron son años. Y entonces de 1798 más 75, ellos dijeron 1874 es la venida del Señor. ¿Me están entendiendo? Amén. 1874 es la venida del Señor. Miren qué números. ¿Cómo puede uno equivocarse, hermanos, en la interpretación? Y entonces, mis hermanos, ellos pusieron para 1874, por eso algunos por ahí andan diciendo que anunciando el reino y un montón de cosas por esas fechas. Pero, hermanos preciosos, si nos fijamos bien, ellos equivocaron el tiempo del fin. Amén. ¿Está eso claro, mi hermano? Amén. ¿Por qué decimos que equivocaron el tiempo del fin? Porque la Iglesia Católica, el papado, no desapareció, solo fue una etapa. Ahí está muy fuerte, más fuerte que nunca. Sí, Señor. Amén. Entonces, sabemos que qué delicado es esto, ¿verdad? Uno cuando habla del tiempo del fin, y como coincidentemente vinieron guerras mundiales más adelantito y todo, ellos creyeron que estaban bien y que predicaban el evangelio del reino. Y hermanos, hablaron del sellamiento y todo eso, que estaban en el tiempo del sellamiento y por las conclusiones estas. Entonces, nosotros podemos, y yo le ratifico, mis hermanos, como lo he predicado ya, que el tiempo del fin, la señal más importante de que es el tiempo del fin, es la nube. Amén. Amén. Amén, Señor. Es la nube. ¿Qué es la nube? Es Jesucristo. Es el Hijo del Hombre. Amén, Señor. Y si el Hijo del Hombre aparece en la tierra, es decir, en los cielos, en las nubes, es la famosa profecía de he aquí que viene con las nubes. Amén. Amén. He aquí que viene en una nube. Sí, Señor. Lo dice Lucas, lo dice Mateo, lo dice Apocalipsis. Está bien establecido que el Señor viene en una nube. Amén, Señor. Entonces la señal más prominente es la nube. ¿Por qué es eso la señal más prominente? Porque eso muestra que Tesalonicenses 4:16, que dice, porque el mismo Señor descenderá del cielo. Amén. Amén. Sí, Amén. Entonces estamos frente a ese fenómeno. Amén, Señor. Y lo tremendo de ver la nube aquí en la tierra es de que Jesucristo se movió de los cielos. Amén. Sí, Señor. Ya no está en el cielo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y si no está en el cielo, sino en la tierra, ¿qué significa? Pues hombre, en la Escritura tiene el significado de que es el tiempo de redención. Es semejante a Booz cuando se levantó, que Ruth estaba a la par de él, amaneció en donde él dormía, aquella mujer, aquella joven,
Eso es un tipo de la iglesia que ya durmió en Cristo, Amén, Señor. que ya ha sido redimida. Amén. 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 Está durmiendo con Él. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Eso es tipo para que se presenten entonces ese grupo de los que quedamos, los que hubiéramos quedado. Amén. Un grupo muy pequeño para respaldar al Señor en la tierra, en el tiempo de la redención. Amén. Amén. Por eso dice Apocalipsis 11: mire a los que están en el templo, Gloria a Dios. Amén. a los que adoran en Él. ¿Por qué? Porque ya estaban durmiendo, estaban adorando en el templo celestial. Amén. La cosecha ya se había realizado. Gloria a Dios. Amén. Es tremenda la significación de la nube. Es seña no solamente de la redención, es seña de la reclamación, de que Jesucristo cambió de ministerio de intercesor Amén. Sí, Señor. Amén. de toda la humanidad Aleluya. a reclamador. Gloria a Como Dios. dice Apocalipsis 10, veamos Apocalipsis 10. Dice que vi descender del cielo. O sea, es en la nube, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube. Ese es el Hijo del Hombre, hermano. Amén. Entonces dice en el verso 3, en el verso 2, tenía en su mano un libro abierto. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios se había cumplido. ¿Cuál es el misterio de Dios? Pues el misterio de Dios es Jesucristo como conquistador y dueño de toda la creación. Ese es el misterio de los siglos, que Dios se había propuesto que Jesucristo fuera el dueño de todo, hermano. Sí, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amén. El misterio de Dios. Cristo entronizado. Amén. Cristo reclamador. Dueño absoluto de la creación. Amén, Señor. El misterio se había cumplido. En los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se cumpliría. Entonces, mis amados hermanos, aquí lo vemos que tenía en su mano un libro abierto, puso su pie derecho sobre el mar, el izquierdo sobre la tierra. Esto ya no es Jesucristo intercediendo. Amén. Esto es Jesucristo con poder. Ya no es el que está allá como un cordero ensangrentado, sino aquí es un león. Amén, Señor. Y pone su pie derecho en la mar y el izquierdo sobre la tierra. Sí, Señor. Entonces estamos viendo Apocalipsis 10. Su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Ya no es cordero, Amén. Amén. es un león. Señor. Gloria a Dios. Rugiendo la reclamación. Aleluya. Y entonces dice, clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. ¿Qué es eso? Toda la Biblia es abierta. Viene el tiempo
de conocer los misterios, los secretos de Dios. ¿Por qué? Para hacer la transformación. Porque al tener la palabra podemos recibir el poder del Espíritu Santo y ser transformados. Pero sin ese hecho de tener toda la palabra, no podemos ser transformados. Entonces dice aquí, mis amados hermanos, como rugió un león, Él cambió de cordero a león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, iba a escribir. Pero una voz me dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, no las escribas. Y ese ángel, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo ya no sería más. ¿Qué quiere decir esto? Que se acabó el sistema gentil. Es el fin de los tiempos gentiles. Este es el fin de los tiempos gentiles. Amén. Entonces, mis amados hermanos, nosotros, por estos eventos de la nube del Hijo del Hombre, de lo que muestran las Escrituras, vemos que el tiempo del fin es cuando Él termina de interceder. Entonces viene el tiempo del fin de este sistema. Amén. Y lo identificamos muy bien, precisamente. ¿Por qué lo identificamos muy bien? Porque el tiempo del fin no solo marca la nube, el movimiento de Cristo, que es el movimiento más importante, sino que también surge Israel. Aparece Israel. Cabal, Israel en 1946. Usted me dirá: hermano, fue el 48. No, el 46, un ángel del cielo visitó al hermano Branham, el 7º ángel, y mis amados hermanos, lo mandó a predicar por todo el mundo. Era Jesucristo que lo mandaba. Y la Escritura dice que el tiempo del fin, Él manda a sus ángeles. Y exactamente mandó al 7º ángel. Entonces nosotros podemos precisar, según Mateo 24, lo que hemos estudiado en Mateo 24, desde el 22 hasta el 34. Ahí dice, hermanos, que es en Occidente donde se manifiesta el relámpago. Ahora están ahí con Mesías en Israel. Eso no es escritural, porque aquí dice la Escritura: porque como el relámpago, dice Mateo 24, 22, que sale del oriente, de allá de Palestina, que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Se muestra, ¿por qué? Ahí está, hermanos, el hermano Branham con la nube sobre su cabeza. Ahí está la nube, hasta fotografía, la revista Life, la revista Ciencia, tomaron fotografías de este hecho. Entonces dice, hermanos, como el relámpago que se muestra hasta el occidente, en América ha ocurrido todo esto. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amén, hermano. No estamos interpretando nada, es la Escritura que lo habla.
así será la venida del Hijo del Hombre. Y tenemos las pruebas. Entonces, hermanos, dice otros detalles. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se levantarán se juntarán las águilas. O sea, creyendo el mensaje. Ahora dice, hermanos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la Segunda Guerra, el sol se oscurecerá. Lo mismo, el cambio de Jesucristo de intercesor a reclamador. El sol se oscurecerá, porque Él ya no intercede por todo el mundo. El sol se oscurecerá, la luna ya no dará su resplandor. O sea, el Espíritu Santo ya no está en la segunda dispensación. Lo siento mucho, es lo que dice la Escritura. Elías cerró los cielos. Amén, hermanos. El sol se oscurecerá. Por eso ven ustedes ese aumento de la maldad tan tremendo, y por eso ven ustedes las grandes naciones cayendo, porque el ángel fuerte está reclamando. Amén. Esto tiene que caer, hermanos. Yo espero que nosotros lo veamos, porque hay promesa para el grupito que hubiéramos quedado. Y dice aquí, mis hermanos, pues ustedes saben, la luna no da su resplandor, las estrellas caen del cielo. Estos son los grupos de las edades, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Son los arcángeles, Moisés y Elías, que se mueven de los cielos a la tierra a cumplir el ministerio del Hijo del Hombre, como dice Mateo 16, verso 27. Amén. Entonces, mis amados hermanos, ahí sale también que enviará a sus ángeles. Cabal envió al primero que envió fue al séptimo ángel, el hermano Branham, en 1946. Todas estas señales están cumplidas. Amén, Señor. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Sí, así lo vio el hermano Branham, viniendo con un poder que rompió la barrera del sonido. Y ahí vemos de la higuera aprender la parábola. Ahí está Israel cumpliendo estas señales. Entonces, mis amados hermanos, tenemos bien identificado el tiempo del fin. Es cuando todo esto ocurre. No nos estamos imaginando estas cosas. Podemos exactamente, no podemos decir que viene en una nube y que la nube es una nube de problemas, como yo he leído interpretaciones. Es que hay una nube de problemas y ahí eso es porque el Señor... No, una nube. La nube del Hijo del Hombre. No es jalar la interpretación. Amén, hermanos. Entonces, estamos en la manifestación, hermanos, las manifestaciones del tiempo del fin. Estamos viendo que los que se animaron a interpretar solo se adelantaron, colocaron las cosas, pero hay muchas que no concuerdan con las Escrituras. Lo de la nube tiene que ser literal. Amén, Señor. Lo de que son nube de problemas, no, es una nube. Lo de Israel en 1880 y pico, pues no surgió Israel. Fue hasta 1946. Y eso dijo el Señor, que era una gran señal. Cuando vean sus ramas reverdecer,
cercano está el tiempo. O sea que es el tiempo del fin. Amén, hermano. Gloria al Señor. Israel no fue Israel sino hasta 1946 que Ben Gurion levantó la bandera en Jerusalén. Claro, en el 48, en mayo, pues las Naciones Unidas oficializaron a Israel, pero ya había ocurrido en Jerusalén el levantar la bandera. Amén, hermanos. Entonces, imagínense ustedes la interpretación de ese tiempo. La aplicaron a 1800 y realmente la Iglesia Católica no se terminó ahí. El poder del Papa, el cuerno pequeño, no se terminó ahí. Hoy tiene más poder que nunca. Hoy sí es el tiempo del fin. Amén. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Seguimos con estos temas, hermanos. ¿Les gustan? ¿No? Amén. Gloria al Señor. Bendito Jesucristo. Entonces, vamos a orar. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Amén. Bien, hermanos, entonces es bonito puntualizar, ¿verdad, hermanos? Y sacar con las Escrituras las señales verdaderas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Humildemente vemos que es el tiempo. Vemos, amado Señor, que sí cuadran las Escrituras y no estamos jalando, retorciendo nada, sino viéndolo claramente. Te lo agradecemos, Padre Celestial, en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Sabemos que cercano está el tiempo, a las puertas. ¿Qué quisiste decir? Es el tiempo de reclamación. Y nosotros, humildemente, estamos contigo, Señor, en esta época gloriosa. Y te decimos, Señor, hazlo pronto, ven pronto, que tu iglesia sea tomada pronto, en el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Ayúdanos a llegar hasta ese momento, por tu gracia, por tu poder, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ahí estamos. Gloria al Señor.